Esto es Justicia para Todos con Gilmar Tafur y Jenny Patricia Orejuela. Una gran alegría a ustedes y una gran alegría y gozo porque Dios nos tiene con vida, nos tiene con alegría interior. Total. Él es la clave de la alegría interior. Y hoy volvemos a tener una gran conversación. Saben que quería contarles algo. La familia de la niña víctima del asesinato brutal que ocurrió la semana pasada, esa niña que fue descuartizada por un violador, nos había buscado para que hiciéramos la acusación del asesino de su hija, pero también nos ha buscado para que iniciemos las acciones de reparación directa ante las graves omisiones del Estado, y sobre eso queremos reflexionar también. Total. Porque vale la pena. Y además, contarles algo que nos acaba de llegar, solo que hay que confirmarlo, pero nos acaban de informar que el asesino de la niña, el señor Harold Echeverry, fue asesinado en el penal. Presuntamente fue asesinado en el penal donde fue llevado por las autoridades. Una reflexión muy fuerte que tenemos que hacer: ¿cómo está fallando la justicia colombiana? ¿Cómo está fallando la autoridad? Este hombre tenía que ser juzgado y condenado a la máxima pena. Fue asesinado también de una manera brutal, pero no es una justificación para usar la vindicta, es decir, la toma de justicia por mano propia, pero nos lleva a la reflexión de en cuánto y cómo están fallando los jueces, cómo está fallando nuestro sistema punitivo, cómo hay que revisar muchas cosas de las que están pasando en el juzgamiento de los criminales. Y lo delicado de este asunto, doctor y apreciados televidentes, es que prácticamente parece que fuera ya justicia por mano propia, no justicia para todos, sino yo mismo hago mi justicia, la ley del talión, y entonces esto genera muchísima más violencia. Pero ¿sabe de dónde viene eso de la falta de credibilidad en las instituciones y en la justicia? ¿Por qué? Por la corrupción que hay. Se ve el ejemplo claro en ese caso particular y concreto. Ustedes se enteraron por los medios de comunicación cómo este individuo había sido ya vinculado en varios procesos por abuso sexual contra menores de edad y seguía libre. Los jueces los habían dejado libre. La fiscalía no había hecho lo pertinente. Es que tenemos cantidades de casos donde sabemos de la inoperancia de la Fiscalía General de la Nación. Y no solo eso. Una fiscalía inoperante, porque solamente le ponen cuidado a los casos emblemáticos. Pero miren este caso, el caso de Harold Echeverry, el asesino de la menor. Solamente hubo un gran escándalo sobre él porque ya había violado a 2 niños. Pero que se sabía, adulta. Pero quién sabe a cuántos más. Y quién sabe cuántos más. Sin embargo, a este hombre lo habían dejado en libertad. Es decir, había fallado la fiscalía. Son cantidades los casos de personas que han cometido delitos graves contra menores y se han salido con la suya porque la fiscalía no ha hecho lo que tiene que hacer. No acusemos a los abogados porque la función del abogado es esa, representar a sus clientes. El problema está en la ineptitud de muchos fiscales, en la omisión, en el cumplimiento de su deber de investigar correctamente, de llegar al meollo del asunto. Entonces, tiene que dolernos lo que está pasando. La familia de la menor Michelle, que fue asesinada por Harold Echeverry, me habían buscado para representarlos en el juicio penal. Habían buscado al bufete. Estábamos preparándonos para hacer
una gran intervención sobre esa enfermedad, sobre esa criminalidad que atenta contra los menores y que llega a esa sevicia de descuartizarlos. Ahí hay una mente muy enferma, una sociedad enferma, una sociedad alejada de Dios. Es una sociedad que se deteriora cada día más en su moralidad, en el respeto por los demás, la relajación de los valores. Y estábamos listos para empezar en nuestro trabajo. Por supuesto que la familia también quiere y los han aconsejado de demandar al Estado porque el Estado tuvo graves fallas en el servicio de justicia, porque dejó una persona en la calle que no debía estar en la calle. Pero nuestro trabajo no ha terminado si es que presuntamente es verdad que este hombre es asesinado, porque el daño psíquico, el daño psicológico de toda esta familia, pues hay que hacer un proceso psicológico, un acompañamiento en salud mental para la reparación de esta familia. Y precisamente le acabo de mandar el mensaje a esta familia diciéndole que el equipo legal de Justicia para Todos, con la doctora Jenny Patricia Orejuela a la cabeza, a la co-cabeza, allí va a estar conmigo dándoles el apoyo espiritual y neuropsicológico y un apoyo total, no solamente al señor Genaro González, sino también a toda su familia. Cuenten con eso. Cuenten con eso. Nosotros vamos a ofrecerles ese servicio completamente gratuito a ustedes y queremos hacerlo pues de una forma puntual que nos contacten. Y la defensa que íbamos a hacer de la víctima también era un pro bono que habíamos acordado con la familia, que no les íbamos a cobrar ningún peso por acusar y por estar pendiente de la actividad de la Fiscalía General de la Nación, que falló en los casos anteriores, pero que no estábamos dispuestos a permitir que fallara en este. Pero fíjate que falló el sistema carcelario porque no protegió a ese individuo, porque ese individuo que asesinó a esa niña de esa manera tenía que soportar el peso del debate acusatorio. Tenía que responderle a la sociedad, pero no de esa manera, porque finalmente todos los seres humanos nacen y mueren, todos se mueren, pero aquí lo importante era que este hombre le respondiera al país, le respondiera a la opinión pública y le respondiera a una familia a quien le quitó un bien preciado, la vida de una niña, la vida de una hija. Le quitaron una hija a su padre y a su madre, una hermana a sus hermanas. Qué historia tan terrorífica. Una cosa terrorífica, dolorosa, que nos debe cuestionar a todos sobre cómo está funcionando la justicia. Es un hecho claro que viene a salir solo con el asesinato de Michel Dayana, que este hombre había sido procesado y estaba siendo procesado por delitos sexuales contra menores de edad y había sido denunciado por un acto sexual abusivo y por un acceso carnal violento contra una persona mayor de edad. Es decir, era un depredador. Era un depredador. Un depredador, una persona muy enferma en su alma. Y miren lo delicado de esta situación, porque es que cuando hablamos de un depredador es cuando estamos comparando, o sea, un depredador, ¿qué hace? Él espera en un sitio estratégico a que pase su presa. Y como un gato cazando una rata. Cuando la ve vulnerable, ahí lo ataca, como cuando un león, una leona está atrapando a un ciervo, cuando los coge, cuando están heridos, cuando están tomando agua, cuando están vulnerables. O sea, por eso se les dice depredadores. Miren, queridos televidentes, a los que nos están viendo, ustedes por favor tengan cuidado con sus hijos. Es que a veces piensan que porque están en la etapa de la adolescencia y que porque los ven altos o altas, entonces dicen no, que vaya ella, vaya a hacer el mandado. Mire, estos depredadores hoy en día, esta situación está exacerbada. ¿Por qué? Por los mismos medios, porque hay medios que
favorecen y se vuelve un caldo de cultivo como para incentivar esa postura. Toda esta situación, ese morbo que hay cuando sale una situación de un asesinato, una violación, un abuso, hay canales que promueven los abusos a menores y que otros lo están viendo. No solamente enfermo es el que está ejecutando el acto, sino el que se deleita con verlo. Fíjese, doctora, que una de las fallas fue que el Estado no tuvo a este depredador, a Harold Echeverry, donde lo tenía que tener en prisión desde el momento en que tuvo conocimiento de que era el violador de un menor y luego volvió a tener conocimiento de que había violado a otro menor. Sin embargo, el tipo sale en libertad, queda en libertad y luego tiene una denuncia penal por acceso carnal violento contra una persona adulta. ¿Y sabe dónde la accedió carnalmente? En el mismo lugar donde él trabajaba, donde era guardián, donde era vigilante. Se supone que el vigilante está para cuidar. Por eso se enmascaran en ese tipo de puestos o de trabajos, casi siempre con una figura de poder y antagónica a lo que supuestamente ellos son, ¿no? Entonces, no estoy generalizando, o sea, a veces los depredadores buscan dónde están sus posibles presas, entonces ellos se meten en esos sitios donde están estas presas para ellos, que son nuestros niños. Entonces, por favor, tengan especial cuidado de sus hijos, estén pendientes a dónde van. En estas épocas que todo eso se aumenta y que está la gente con drogas, con alcohol, y entonces la condición psicopatológica de esta persona está en su máximo nivel, entonces están desesperados, así como cuando los animales están cazando, están hambrientos, o sea, tienen sed de toda esa perversión y de toda ahora al depredador perverso no le importa finalmente que le pase lo que aparentemente le pasó a Harold. No le importa, a Harold Echeverry. ¿Por qué? Porque ese individuo es un enfermo. Está enfermo. Es un enfermo y merece todo el proceso, merece todo el debate, pero es una persona que está corrompida. Ahora él se arriesga, si lo van a matar, pues que lo maten, pero él se arriesga para apoderarse de su presa, porque es un depredador. Y precisamente, ¿dónde estuvo la falla en el servicio de justicia? La falla en el servicio de justicia estuvo en que precisamente la medida cautelar se impone a aquel sujeto que el juez de la República considera que es un peligro para la sociedad, pero es una tarea del fiscal entregárselo en bandeja al juez y no permitir que un individuo que tiene estos comportamientos y que desarrolla este tipo de actividades y que es tan dañino y tan peligroso para los niños y niñas quede en libertad. Y lo paradójico de esto es que, mire, este depredador está enfermo, suelto, libre, después de ya con denuncias puntuales por abusos a menores y personas inocentes en la cárcel, por procesos confusos, por procesos que ni siquiera se entienden, están ellos allá, que porque no pudieron abrir un correo y presentarse a la audiencia, entonces los juzgan como reos ausentes y una injusticia, o sea, no hay un orden, no hay una clarificación en esos procesos que hoy tenemos en nuestra ciudad, en nuestro país, y por eso es que la gente está tomando justicia por mano propia. Es una incoherencia de la justicia, es decir, alguien que abusa sexualmente de unos menores, de un niño, de una niña, y que luego corrobora su comportamiento criminal abusando de un adulto y que tiene todas esas denuncias, mi pregunta es, ¿por qué está un individuo con esos comportamientos en la calle cuando él constituye un genuino peligro para la sociedad? A veces dice uno, el peligro son los malos fiscales, el peligro son los malos jueces, el peligro son los funcionarios corruptos, el peligro es la gente
que no hace lo que tiene que hacer. Y el peligro, ¿sabe también dónde está? En las personas enfermas, que están enfermas y que no tienen un diagnóstico, que no están bajo supervisión psiquiátrica, no solamente la parte legal, sino que es que la salud mental ocupa un lugar muy importante y las personas, tristemente, doctor y televidente, las personas que más rechazan el acompañamiento en salud mental son los que más lo necesitan, es un mecanismo de defensa. Entonces, mire, cuando yo estoy entrevistando a alguien que casi que han obligado a ir a la sesión, a mí no me gusta que vayan a mis sesiones de forma obligada, entonces yo le pregunto, ¿usted vino por su propia voluntad? No, pues me mandó no sé quién, o mi mamá, o mi esposa, como por no dejar. Yo le dije, bueno, no se preocupe porque esta sería la primera y única cita que usted y yo vamos a tener, porque la idea es que la persona voluntariamente lo busque. Eso cuando son trastornos leves, obviamente, pero uno ve la estructura psicopatológica ahí en todo su esplendor, uno ve los síntomas y es la persona que más necesita, pero ellos mismos se autodenominan que no están locos. Es que ir... Es que el que está enfermo no de lo dice. enfermedades mentales nunca lo quiere reconocer. Nunca lo dice, nunca lo reconoce. Nunca lo quiere reconocer. Y otra cosa, doctor, ¿quién necesita acompañamiento psicológico? Todos. La familia. No, todas las personas necesitamos valoración psicológica. ¿Por qué? Porque algunas personas erradamente dicen, vea, a nosotros nos educaba, ¿cómo es que dicen? El doctor Correa. Entonces, es el broma. Doctor Verbena. El doctor Verbena o el doctor Correa. Entonces, algunos padres me dicen eso a mí y yo les digo, bueno, y mírenme a mí, ¿no? Continúan, yo soy una persona honrada, trabajo, bueno, todo lo que ellos consideran que está dentro de lo normal, pero yo les digo, a ustedes, ¿alguien les ha hecho una valoración psicológica alguna vez en su vida? No, resulta que tienen pésimas formas de comunicación, resulta que son personas con muchísimos mecanismos de defensa, como por ejemplo el enojo, entonces me siento, estoy deprimido, pero me muestro como si estuviese enojado, o soy agresivo verbal, psicológica, emocionalmente, con mi entorno familiar, o soy una persona altamente conflictiva. Imagínate que eso produce la destrucción de la familia, cuando la gente no se sabe comunicar, o cuando se comunica mal, o cuando no se comunica, cuando guarda silencio, por ejemplo. Esa es una forma de maltrato, precisamente. En la pareja se ve muchísimo que se utiliza el silencio, la no comunicación, o se utiliza la negación del débito conyugal para manipular al otro, para controlarlo, pero finalmente esto redunda en el deterioro de la relación familiar. Es que hoy vamos a hablar, doctor y apresados televidentes, lo que pasa es que pues le llegó al doctor esa noticia así pues puntualmente, entonces aprovechó él para comentarles esa situación, porque hoy el programa se trata de situaciones caóticas en la familia, pero hoy se trata de la autoridad dividida. ¿Qué significa eso? Cuando hay un contexto familiar, hay una familia nuclear que se conoce papá, mamá, hijos, pero resulta que la mamá dice una cosa y el papá dice otra. Y precisamente eso ocurre cuando no se ponen de acuerdo, cuando no dialogan, o cuando han roto su relación en lo emocional, su vínculo, y entonces para controlar a los hijos mejor utilizan la autoridad dividida, porque es el momento en que el padre que quiere sacar ventaja le da gabelas a ese hijo y lo que hace es perderlo y hacer que se pierda, y entonces la autoridad en el hogar se relaja, y entonces los que sufren las consecuencias son los muchachos, porque finalmente ese tipo de relaciones terminan abriéndose. Y yo siempre digo que cuando hay autoridad dividida, miren lo que ocurre. Resulta que, bueno, lo que usted dijo es así completamente, porque está la relación de pareja resquebrajada
o hay una situación de mucho resentimiento, puede haber sentimientos ahí albergados que son muy negativos entre la pareja, entonces cogen ese hijo y a veces voy a hacerle la rabia a mi pareja, entonces si él quito este permiso, yo lo otorgo. O si él dijo que no era, si la mamá dijo que tenía que llegar a las 7, pues yo le digo que llegue a las 10. Con estos hechos, ¿a quién se le pone una X en la espalda? Al hijo. Al hijo, porque se le están dando alas para que se autodestruya, para que rompa los límites. Y si rompe los límites en el hogar, también los va a romper fuera del hogar. Mire, esos muchachos que hoy están en el poder político, rompieron los límites en el hogar, eran ladrones en el hogar, no tuvieron referentes correctos, referentes de autoridad correctos, no tuvieron buenos ejemplos, buenas modelaciones, porque no nos echemos cuentos. Todos somos fruto de una modelación, de una modelación correcta o una modelación incorrecta. Y entonces, a propósito, el que puede cambiar esos patrones es Jesús, siempre, el Señor. Pero cuando usted ve esos tipos corruptos allá que se roban el erario público, que les terminan imputando delitos, llevándolos a la fiscalía porque utilizaron los recursos de la ciudad, esos tipos no tuvieron límites en el hogar. Pero vea que ahí inicia todo, el doctor ya parece psicólogo, ¿no? El abogado. Entonces, miren, he aprendido mucho, doctor, lo felicito. Gracias. No me vaya a quitar los pacientes. Bueno, resulta que, miren lo que ocurre, lo que usted dice, ese es el hilaje. La autoridad dividida, entonces el hijo queda en la mitad, entonces él se va para el lado que más le convenga. ¿Y qué pasa con estos hijos? Pues que cuando una persona no ha tenido límites, cuando no ha tenido normas claras dentro del contexto familiar, hay familias que no tienen normas, entonces este chico se favorece que en su edad adulta difícilmente reconozca la norma y ahí surgen los transgresores. Y la transgresión es algo muy elegante para el que transgrede. A él le gusta transgredir, porque lo aprendió desde niño. Por eso hay que hacer escuela de padres. La escuela de padres es una necesidad en este tiempo en que la gente se ha alejado tanto del Señor Dios. Y ahí tenemos que trabajar como sociedad entera, involucrar y llamar a que la iglesia en general asuma su papel de orientador de la vida espiritual y moral de las gentes. Y me refiero a la iglesia en general, la iglesia cristiana, católica y protestante. Debe haber intervenciones constantes hacia las familias, desde la fe, porque hay mucha gente que tiene fe, pero utiliza la fe mal. Por ejemplo, recuerden ustedes que esos sicarios de Medellín se encomendaban a la Virgen y se ponían un escapulario y se lo amarraban en el tobillo y se amarraban otro en el cuello y luego iban a matar a la persona que ni siquiera conocían. Y con el dinero fruto de su sicariato iban y le compraban una nevera a la mamá y estaban, según ellos, honrando a su mamá. ¿Sí? Y luego iba a la mamá y le ponía una vela a la Virgen del Carmen. O Pablo Escobar, que lo idolatran en ese barrio, ¿no? En el barrio que él le regaló todas esas casas, él se las dio. Vaya, dígale usted a una persona de allá de Medellín que Pablo Escobar no es bueno, lo sacan de allá. A palo. A palo, como sea. Bueno, entonces, fíjese que ese punto que trajo la doctora hoy, la autoridad dividida, tiene consecuencias no solamente en la vida cotidiana del niño, sino que tiene consecuencias en el adulto futuro. Ese transgresor es el que no va a honrar a su compañera de vida,
es el que la va a maltratar. Y no solo eso, sino que un transgresor no solamente... O transgresora, ¿no? Cuando digo transgresor, pues me refiero a los dos géneros. O usamos el lenguaje inclusivo. No, doctor. No, está bien. Bueno, sigamos. Entonces... Eso sí, usted no me va a ver a mí diciendo presidenta, no, la presidenta. Bueno, entonces, estas personas que son transgresoras, independiente de su género, estas personas aman llevar la contraria y no identifican las figuras de autoridad. Mire lo que ocurre. Son las mismas personas que, según sus vivencias en los contextos, en los escenarios familiares, porque casi siempre cuando hay autoridad dividida es una familia disfuncional. Poco funcional. Entonces ese ser humano está atravesado por esa disfuncionalidad, y si había una carga genética de poca salud mental, eso es el caldo cultivo pues favorable para que ese transgresor pueda convertirse, se disparen la psicosis, las esquizofrenias, en un posible psicópata, sociópata. Se evidencian los trastornos de la personalidad. Total. Entonces esta persona, mire que todo inicia en la casa. Yo sé que hay enfermedades que son de carga genética, pero cuando hicimos esa capacitación con ese neurólogo excelente, fuimos a hacer a recibir una instrucción de criminalística. Excelente. En Pereira lo hicimos, Pereira, fue fabuloso. Excelente. Mire, el enfermo mental se gesta en el hogar, se gesta en la casa. Hay unos que nacen, allí pero se otros disparan la mayoría. Y los trastornos de personalidad se forman allí, en el desprecio, en la desatención, en el maltrato, en la falta de respeto, en la falta de autoestima. Fíjese que en estos también días, en la sobreprotección. La sobreprotección daña tanto la sobreprotección como el abandono. Las dos son formas de maltrato. Y fíjese que la dinámica de lo que estamos conversando nos guía transversalmente a entender que esos comportamientos tocan y dañan la vida familiar y tienen consecuencias jurídicas en el tiempo y transversalmente cruzan la línea de afectación para todos los miembros de un grupo familiar. Por ejemplo, fíjese que cuando la pareja convive y tiene hijos y utilizan, por ejemplo, el silencio constantemente, el abandono al otro, la negación de la comunión conyugal, ¿qué se está generando allí? ¿Cuál es el caldo de cultivo que se está generando? ¿Sabe cuál? Que en algunos casos ese hijo, esa hija, cuando ve esas formas de relacionar tan poco funcionales, o lo que hoy le conocen como una relación tóxica, entonces empiece a degradar el matrimonio y piense que diga no me gusta el matrimonio porque eso es lo que yo he visto en mis padres, o empiezan a decir una pareja hetero no funciona muy bien, entonces mejor voy a buscar una pareja del mismo sexo. Exactamente, es decir, buscando resarcir toda esa afectación que tuvo compensando la afectación, niño. exacto, que han tenido en el hogar. Entonces miren ustedes las consecuencias. Doctor, perdón. Sí. Hay parejas, nosotros no favorecemos el divorcio, pero hay parejas tan disfuncionales que le hacen menos daño a sus hijos separándose que divorciándose. estando juntos. Son tan disfuncionales que es mejor que se separen. Es mejor que no vivan juntos, es mejor que se divorcien, porque se hacen tanto daño. Para empezar, esas parejas tan disfuncionales tienen una cotidianidad de maltrato verbal permanente, y el maltrato es un delito. Y a cualquiera de los dos que se le ocurra denunciar al otro, puede mandar a prisión al contendiente, con las consecuencias que tiene para los hijos, como el caso que estás analizando. Terrible, porque finalmente se afectan todos. Entonces, ¿qué es lo más sabio?
si ya no pueden vivir, si se sometieron a tratamiento, si buscaron auxilio, o en algunos casos no lo buscaron, pero se hicieron tanto daño, lo mejor es que se divorcien. Existen Total. 9 causales en la Ley 25 de 1992 y se está trabajando la 10ª causal, porque existe la causal del mutuo acuerdo. Ya salió una nueva causal se está trabajando. Ok, donde uno solo de los cónyuges Donde uno puede solo decir, de los cónyuges puede decir que ya no quiero vivir más con esta persona y le planteo, ni siquiera planteo el divorcio, lo meto de una vez Y ya. y le notifico. No hay tenga, que preguntarle chao. al otro que No hay si que quiere o no. preguntarle al otro, ni hay que debatir mucho, ¿Y sencillamente de dónde no. surge eso, doctor? Pues de las formas de violencia intrafamiliar que están ya en su máximo En su nivel. tope, porque hay mucha vulneración, mucha. Imagínense que se presenta la violencia psicológica, que regularmente la reciben mucho los niños en el hogar, por parte de su papá y su mamá violentada psicológicamente, o su papá violentado psicológicamente. Entonces ellos desfogan, ellos compensan su dolor atacando a los hijitos, que son los que menos deberían llevar en ese tipo de conflicto de pareja. Y como también... Ese tipo de violencia, se representa en varios tipos que están consagrados en la ley y que la psicología los tiene muy bien trabajados, las diferentes formas y manifestaciones de violencia contra el hombre y contra la mujer. No podríamos hablar no solamente de violencia de género masculino contra el femenino, no, violencias en general, y que están combatidas en la ley, y que precisamente en el artículo 3 de la Ley 25 de 1992 se habla de la causal de divorcio por violencia, por maltrato, y muchas formas de maltrato. Y sabe una de las características principales que tiene una persona que ha estado en hogares pocos funcionales es la poca capacidad y la poca inteligencia emocional a la hora de escoger pareja. Y estas personas todo el tiempo tienen una catarsis sobre la pareja, entonces usted las entrevista, es que tengo una mala pareja, es que esta pareja es esto, es lo otro, no me atiende, no me cuida o me traiciona, y entonces pues uno les hace el proceso. Pero hay que ir a la raíz del problema, porque si no vuelve y escoge la misma pareja y sigue repitiendo la repetición onírica de la patología. Es eso, repito todo el patrón, no importa si me voy de país y si me voy a Europa, si me voy a España, a Japón, a China. Y regularmente los hombres que escogen mal buscan una réplica de su mamá. Claro, yo tengo varios amiguitos, no digo varios los nombres, pacientes, varios amiguitos muy cercanos que escogen la misma pareja siempre. El mismo fenotipo, tienen un croquis, y la que pase por ahí y tiene ahí todo medidito, esa me gusta. Y es la misma persona disfuncional. ¿Sabía eso? Sí, eso es una cosa muy tenaz, porque lo hemos visto en varios de nuestros casos, es una cosa tenaz. Muy cercanos. Muy cercanos. Entonces, hay que ir a la raíz de esa situación donde se Pasa en gestó, hombres y mujeres, ¿no? donde se inició, porque entonces estoy repitiendo un patrón nocivo que me está truncando, que me está dañando mi proyecto de vida, y resulta que la vida se nos va yendo en esas situaciones y en esas relaciones poco saludables, poco sanas, y resulta que me vuelvo un ser amargado, oscuro, de pura queja, de pura catarsis, y no estoy disfrutando mi tiempo acá en la tierra. La vida, sí. La vida misma se está yendo. La vida se le va a la gente que no toma decisiones. Y tan rico que es ser feliz, porque es que la gente cree que ser feliz es yo andar todo el mundo como una cámara. No, o sea, ¿saben qué es la felicidad? Es una opinión muy personal. Para mí la felicidad es la interpretación que usted le da a todo cuanto le ocurre.
porque a todos nos van a pasar situaciones muy buenas, excelentes, pero también el manejo que se le da a cada situación. Pero también situaciones caóticas, una Sí. pérdida de un empleo, de un ser querido, de una mascota, una persona que lo está atacando a usted que usted no sabe por qué. Pero ¿cómo enfrento yo esa situación y cómo la abordo? Entonces me voy a amargar y digo todo lo malo me está pasando. Digo, no, esto me está pasando con un propósito, que tengo que aprender de esta situación, y busco las herramientas, y si no las tengo, pues busco las personas que me puedan acompañar frente a esta situación. Un caso de una caída a la cárcel, pues búsquenos a nosotros, vamos a empezar a trabajar, vamos a revisar por qué esa persona entró allá, vamos a revisar el caso, vamos a que ya está detenido, pues vamos a ver si se puede apelar, a que ya no se puede porque ya está sentenciado, pero vamos a hacer la reparación psicológica, siempre hay algo para hacer. Entonces, ¿cómo enfrento yo la manera eso? como se enfrentan los problemas es lo que habla de nuestra madurez en la vida. Entonces, una persona es madura dependiendo de cómo asume los conflictos. Usted sabe cuando una persona está muy cargada, cuando yo de repente estoy en un sitio, pues no sé, haciendo una fila o alguna cosa, entonces yo veo que una persona es monotemática y siempre habla de lo mismo, yo digo, esta persona necesita terapia. Yo siempre ando con las tarjeticas, entonces disculpe, ay, usted sí, ya me voy, tengo que salir de huida porque si no me toca hacerle la terapia casi que ahí mismo. Bueno. Pero esa forma es muy evidente cuando uno ve que esa persona siempre se queja de lo mismo, pero no está tomando soluciones. ¿Y cómo queremos cambios si seguimos cometiendo los mismos errores? Tenemos que hacer cosas diferentes. Entonces, volviendo a las implicaciones que tiene nuestro comportamiento al interior del hogar, si nuestro comportamiento no es adecuado, tiene consecuencias. Y a veces la gente no toma las decisiones, y lo importante es tomar las decisiones. Hay decisiones muy dolorosas, muy difíciles de tomar, pero que se deben tomar. Por ejemplo, la decisión de salir de una familia, entre comillas, tóxica, que destruye. Ya se trata de un hijo o una hija. Le toca, por ejemplo, tomar la decisión de dejar a su mamá, narcisista, perversa, controladora, que le daña la existencia, que la exprime. Le toca tomar esa decisión, así sea su mamá. Saben ustedes que ese tema es maravilloso, es un tema que me apasiona mucho, no porque pues me guste que eso pase, sino porque me gusta investigarlo, y está muy de moda, muy exacerbado, está en la actualidad eso en desarrollo en las familias, de una madre narcisa, perversa, que compite con sus hijos. Y ustedes dirán, ay no, ¿cómo se le ocurre a usted ir a decir una mamá es todo ternura, el instinto materno? Me da pena con ustedes decirle que no todas tienen el instinto materno. Y resulta que una mamá narcisa compite con su hijo, con su hija, y cuando ve que ese hijo o esa hija le está yendo bien o está alcanzando algunas metas que ella dejó truncar en su vida o que nunca alcanzó, entonces empieza a obstaculizar. Se le atraviesa para que no logre, y le da alas para que antes vaya y tenga un hijo por allá con un vecino que no es. Ay no, qué triste. Terrible. Eso, qué triste. Qué terrible. A mí me ha tocado, y le facilita las cosas para que se huele. Para que su proyecto de vida se derrumbe. Si usted está en una situación de esa, usted necesita ayuda. Total. Ayuda profesional. Total. Pero no solamente pasa eso con los hijos. Pasa también con los miembros de la pareja. Okay. Si usted es miembro de una pareja y usted está viviendo una situación insostenible y no la ha detectado, pues aquí está el equipo. Es que ahí es donde viene el punto de que hay personas que han naturalizado tanto el maltrato, la vulneración, la afectación. Eso también es patológico, porque ponga cuidado, mi dog, si usted ha conseguido una pareja que no es la ideal,
y usted dice, mi pareja es esto, y si uno vuelve, es infiel, me vulnera, me menosprecia, es una persona que solo me tiene por el poder económico o por lo que yo le pueda dar, sea mucho, sea poco, pues resulta que esa persona sí es una pareja, es una persona disfuncional, pero el que la escogió está un poquito también más disfuncional que ella. Entonces, y sobre todo que no ha tomado ayuda. la decisión de salir para ¿Quién ser escogió libre. a esa persona? Cuando ponen a los hijos como blanco y entonces que escoja que su papá es mejor que yo, no que yo soy mejor que su papá, y ponen a ese hijo ahí en la mitad, yo siempre les digo a mis pacientes adolescentes o niños, les digo, sobre todo los adolescentes que ya reflexionan un poco más, dile a tu mami que la psicóloga le mandó a decir que quién escogió esa pareja, que si fuiste tú no habías nacido. Esa es la mejor respuesta. Ahí está la respuesta de que ese hijo no tiene que estar involucrado en esos conflictos de los padres. Por favor, no lo hagan más. Entonces, fíjese que volviendo al tema del daño que se sufre en una relación cuando hay rupturas emocionales fuertes, que se reflejan en personalidades disfuncionales y trastornadas, usted no tiene por qué soportar ese tipo de vida que le destruye a paz nos llamó Dios. Su paz, su felicidad. Y en momentos, si usted y su compañero de vida no están dispuestos a someterse a terapia, a una terapia integral, usted debe tomar la decisión. La terapia integral es Dios y la psicología, la neurología, la psiquiatría y el aspecto legal, que es tan importante cuando ya no se pudo hacer nada. Muy importante que usted no se quede allí. Ahora, hay gente que se separa. Ayer miraba el caso de un señor muy prestante aquí, que se separó de su esposa y apenas vivió 4 meses con ella. Es un empresario rico. Se consiguió una compañera nueva de vida y está feliz con ella, pero pasaron muchos años y su capital aumentó y la dama esta con la que vivió 4 meses apenas, ya lo embargó, le embargó bienes, lo demandó el divorcio. ¿Por qué? Porque hay gente que no toma decisiones oportunamente. Y hay que hacerlo. Ese emocionalismo, doctor, ese poco control de las emociones y de que confunden la emoción, el amor con el sexo, y entonces se involucran en relaciones que son de verdad muy superficiales. Exactamente. Entonces, miraba el caso de este chico, eso es un señor prestante, que estaba pues así apesadumbrado porque la persona que vivió solamente 4 meses con él le está embargando toda una vida de trabajo, alegando pues que él es esposa legal y que tiene derecho a los bienes habidos dentro de ese matrimonio que no se desarrolló como tal, porque el matrimonio implica convivencia. Pero ¿cómo así? ¿Se casaron 4 meses pero no convivieron? Se casaron, vivieron 4 meses como pareja y luego ya lo dejó, se fue. Y él se mete con otra persona, a quien quiere, con quien fusiona la relación. Para esas personas que se meten con tipos casados hay que decirles, caramba, usted tiene que tomar decisiones, usted debe hacer lo que tiene que hacer, es decir, debe legalizar su situación. Porque él no está viviendo con la esposa, pero sigue casado. Y eso tiene implicaciones para la vida patrimonial de la nueva pareja. Entonces, hay que tener siempre ese motivo interior para ir y consultar y preguntar qué pasa si yo me separé y ya tengo otra persona, pero estoy trabajando y consiguiendo bienes, pues los vas a perder la mitad de tu esfuerzo. Entonces lo primero que tienes que hacer es, si te separaste, si te fuiste de una relación, lo que tienes que hacer es cortar, y se corta legalmente. Ahora, es muy duro para la gente cortar legalmente, así ya no viva, así ya no quiera.
porque la gente no ha sido preparada para tomar ese tipo de decisiones trascendentes. Y además las personas ni siquiera realizan un duelo cuando terminan una relación, acaban de terminar una relación, no ha pasado ni siquiera 6 meses, 1 año y ya están metidos en otra relación o metidas en otra relación. Hay que hacer el duelo, hay que hacer el cierre, porque por eso no se dan tiempo, o sea, no acaban de salir de una afectación y ya le están sumando otra. Hay que usar la inteligencia emocional porque a veces nos dejamos guiar es por nuestros instintos. Y que un clavo no saca otro clavo, sino que el clavo se entierra más adentro. Total. Entonces, lo primero que hay que buscar y procurar es una sanidad interior para soltar esa ligadura de almas que hubo con la persona del pasado. Y en eso hay un factor importante, doctor y apreciados televidentes, ¿y saben cuál es? Cuando yo aprendo a estar sola o solo conmigo mismo y aprendo a quererme, a valorarme, pues eso se va a ver reflejado en la pareja que yo escojo. O sea, la pareja que tú escoges dice cómo está tu autoestima, cómo está tu amor propio. Entonces verifiquen ustedes, miren qué pareja tienen, así mismo está su amor propio. Entonces si es una pareja buena, afable, fiel, es una pareja que no te transgrede en ninguna de esas escalas que se dan de la transgresión, pues tienes buena la autoestima. Pero si tu pareja te denigra, te engaña, te menosprecia, no te valora, pues tu autoestima está así. Hay que trabajar por eso desde ahí. Y la verdadera situación que hay se inició en uno mismo cuando escogió ese tipo de pareja. De allí que cuando ustedes vayan a intentar un proceso de separación, como les hemos dicho con la doctora Jenny, necesitan hacer peritazgos. Siempre. Para que una de sus herramientas probatorias sea el peritazgo, porque los procesos cualquiera que sea, se ganan es probando los fundamentos de hecho. Dame tus hechos y te daré el derecho. Y ahí en esa parte quiero hacer una acotación puntual porque la gente piensa que hacer un peritazgo es que yo voy a auscultar al paciente psicológicamente y voy a colocar todo para que le salga bien a esa persona. No. Si una persona está detenida por violencia intrafamiliar, y yo reviso a su familia, a sus hijos, a su entorno, y yo veo que esa persona pues de verdad es violenta y tuvo un principio de violencia porque había una familia disfuncional, yo coloco ahí eso, pero también coloco el acompañamiento. Si yo no creyera que las personas por medio de la terapia, de la psicología, y para mí en el caso muy personal, con la ayuda principal de Dios, no mejoran, yo no habría estudiado psicología. Pero hay personas que cuando se tramita y se soluciona esa situación que vivió en la infancia de violencia, de abandono emocional, de transgresiones de sus propios padres, de la violencia que se ejecutó sobre ese niño y que luego repercutió en su edad adulta, cuando se soluciona y se tramita esos duelos, esa persona acá en la actualidad puede ser un mejor ser humano y la resocialización debería venir acompañada de la salud mental y de los profesionales. Y es que una de las fallas del sistema de política criminal es que no han hecho énfasis en la salud mental de las personas que transgreden. Ahorita acabamos de pasar un caso donde la doctora fue mi perito en un asunto administrativo disciplinario contra una persona muy inteligente. Muy fuerte. Muy ese fuerte. Veredicto, muy fuerte. Le pusieron una sanción gigantesca. Bueno, ¿y dónde está nuestro paciente? Él tenía que estar acá. Hoy estaba invitado porque venía a agradecer el ejercicio profesional que le hicimos desde la oficina. Entonces, le iniciaron un proceso administrativo disciplinario y es muy importante tener un equipo muy preparado, porque el equipo que lo acompañó a él realmente no ejecutó, no ejerció las herramientas de la defensa técnica
Y entonces le pusieron la máxima pena, pues, y los instructores, los investigadores no investigaron nada. Y era una persona que en el momento en que incurrió en aquella falla, estaba en una situación grave de salud mental, padeciendo por una crisis familiar, pasando por una crisis familiar que le devino en un episodio temporal psicótico. Es que la salud mental atraviesa todo. Si yo no tengo buena salud mental. Y el cuento es que al devenirle eso, su comportamiento era justificable y por lo tanto la imputación era una imputación que podría exonerarle de dolo y culpa, porque era una persona que actuaba bajo una figura que llama la inimputabilidad. Claro. En ese momento era inimputable. Sí, era inimputable de manera transitoria. Y cuando nosotros empezamos a revisar la clínica de él, hicimos las pericias y todo, y nos dimos cuenta de todo, todas las fallas que hubieron en ese proceso. Y entonces el hombre está feliz. Todavía no han salido de ese fallo. Ahora estaba invitado el día de hoy para que diera testimonio de la manera como se intervino en su asunto. Y es que debe haber una intervención inteligente, lógica, que utilice el pensamiento complejo, las herramientas que nos da el derecho en general, la constitucionalización del derecho de que tanto les hablo, para sacar adelante las justas causas de la gente. De hecho, tenemos como política no representar casos manifiestamente perversos o injustos. No. Por eso, cuando se presentó la oportunidad de ser los representantes del caso de la niña Michelle Layana y representar a las víctimas de ese crimen tan atroz, determinamos hacerlo con mucho amor y sin cobrar ningún emolumento económico. Pero también decidimos darles el apoyo psicológico a toda la familia, sin cobrarles ningún emolumento económico. Entonces, determinamos nosotros que nosotros representamos casos de justicia, casos que requieren justicia, casos donde vemos que se violan los derechos fundamentales, casos donde se presenta la arbitrariedad por parte del funcionario, porque a la comunidad, a la gente hay que librarla de los funcionarios arbitrarios. Y a esos funcionarios arbitrarios hay que denunciarlos. Y si toca meterlos a la cárcel, meterlos a la cárcel. Porque mi pueblo perece. Porque mi pueblo perece por falta de conocimiento. Y la ignorancia de la ley nos sirve de excusa. Y recuerden que la justicia tarda, pero llega. Y el corrupto, el impío, el perverso, si usted lo denuncia oportunamente, en algún momento caerá, será desnudado. Pero a veces existe el funcionario corrupto que trata de apoyar al perverso, pues ese es prevaricador también, a eso se le puede denunciar. Y entonces lo que tenemos que buscar es más maneras de que no se repita la vindicta, la justicia por la propia mano, porque mi pueblo perece por falta de conocimiento y la ignorancia de la ley nos sirve de excusa. El Señor les bendiga y les guarde. Ustedes pueden pedir la cita en el 315-528-1453, 315-528-1453, 884-3306. Doctora Jenny, muchas gracias por acompañarme. La gente está feliz con usted. Que Dios les bendiga a todos. Adiós. Y les guarde y les llene de su perfecta paz.